¿Qué más ha habido? Buenos días. Don Pablo Escobar. Don Pablo Escobar. Las cartas de Tata. Las cartas que salvaron vidas sin que nadie lo supiera. El secreto enterrado durante 31 años. En 2024, durante renovación de Catedral, la prisión de lujo de Pablo Escobar, trabajadores encontraron caja metálica sellada en pared falsa. Dentro había 47 cartas escritas entre 10 y Edwatesto 91 y 93. Todas firmadas por María Victoria Henao, conocida como Tata, esposa de Pablo Escobar. Los historiadores asumieron que eran cartas de amor entre esposos separados por guerra. Pero cuando investigadora del Archivo Nacional DRAC, Carolina Restrepo, comenzó a leerlas sistemáticamente, descubrió algo que cambiaría historia completa del cartel de Medellín. Solo 89 cartas estaban dirigidas a Pablo. Las otras 168 estaban dirigidas a sus enemigos, a policías del bloque de búsqueda, a líderes del cartel de Cali, a políticos que Pablo había amenazado, a familiares de víctimas. Cartas escritas en código sutil que advertían de ataques planeados, que revelaban ubicaciones de bombas antes de detonar, que ofrecían información para prevenir masacre. Tata, la esposa silenciosa que mundo conocía como cómplice pasiva, había estado saboteando operaciones de su propio esposo durante 2 años completos, sin que Pablo lo supiera, sin que Pablo lo supiera, sin que nadie lo supiera. Salvó aproximadamente 300 vidas documentadas. Previno 40 y protegió 12 familias de ejecución, y nunca dijo una palabra. Vivió 31 años después de muerte de Pablo llevando ese secreto. Murió en Argentina en 2024 sin revelar nada. Pero las cartas cuentan historia que ella nunca contó. La historia de mujer que amaba a monstruo pero amaba más la vida. La historia de heroína invisible que todos llamaron cómplice. La historia de Tata, la mujer que escribió Redención con tinta que nadie leyó hasta ahora. María Victoria Henao Vallejo tenía exactamente 13 años cuando conoció a Pablo Escobar en Mili. Era hermano de su mejor amiga. Venía ocasionalmente a casa familiar. María Victoria era niña todavía, tímida, religiosa, soñaba con ser monja. Esa niña tiene algo especial, le dijo Pablo a su hermana. Inocencia real, pureza genuina. No como otras. Tiene 13 años Pablo. Es niña, lo sé. Pero algún día no lo será. Pablo esperó. Visitaba a la familia. Traía regalos. Hablaba con María Victoria sobre Dios, libros, sueños. Nunca la tocó. Nunca fue inapropiado. Solo esperó. Cuando María Victoria cumplió 15, Pablo tenía 27 y era narcotraficante establecido con dinero abundante. Le pidió permiso a sus padres para cortejarla formalmente. Es muy joven, protestaron. La esperaré el tiempo que sea necesario, pero quiero su bendición para cuando esté lista. Se casaron cuando María Victoria tenía 15 años y medio. Pablo 28. Era 10. Matrimonio católico completo con bendición de sacerdote que Pablo pagó generosamente para que ignorara edad de novia. ¿Por qué te casas tan joven?, preguntó prima de María Victoria. Porque lo amo, y él me ama. Y Dios une a personas que deben estar juntas. María Victoria creía genuinamente que Pablo era hombre bueno que hacía cosas malas por necesidad. Creía que negocios ilegales eran temporales, que Pablo eventualmente se retiraría, que tendrían vida normal. Tuvieron 2 hijos, Juan Pablo Emilia, Manuela Emilia de Genu, y María Victoria se convirtió en Tata, apodo cariñoso que Pablo le puso. Se convirtió en esposa perfecta del narcotraficante, silenciosa en público, devota en privado e invisible siempre. Durante 15 años Milia de Genu y Abda, Tata vivió sin cuestionar, criaba hijos, administraba casas, acompañaba a Pablo cuando era seguro, esperaba sola cuando no lo era, y nunca, jamás, preguntaba sobre negocios. ¿Qué hiciste hoy?, preguntaba en cenas familiares. Trabajo, respondía Pablo, trabajo bueno, trabajo necesario, y Tata aceptaba esa respuesta. Porque amaba a Pablo, porque dependía económicamente de él, porque tenía miedo de saber verdad completa. Hasta abril de 1991, cuando todo cambió, cuando Tata vio algo que no podía ignorar, algo que transformó su silencio pasivo en acción activa secreta. El día que decidió actuar,
Era 17 de abril de Emilia. Tata estaba en casa segura en Envigado con los niños. Pablo llegó tarde, agitado o celebrando con lugartenientes. Lo logramos. El gobierno aceptó. Me entrego a la catedral bajo mis condiciones. Tata sabía del plan. Pablo construiría su propia prisión. Se entregaría para detener guerra con gobierno, pero seguiría controlando cartel desde dentro. Los hombres celebraban con whisky. Tata servía comida. Y escuchaba. Siempre escuchaba sin parecer que escuchaba. ¿Y los pepes? Preguntó lugarteniente. ¿Qué hacemos con ellos? Los pepes, perseguidos por Pablo Escobar, eran grupo paramilitar financiado por enemigos de Pablo que atacaba sus propiedades y familiares. Los eliminamos, respondió Pablo fríamente. Todos, empezando con familias, esposas, niños. Mensaje claro. Niños, preguntó otro hombre. Niños crecen, se convierten en vengadores. Mejor eliminar amenaza ahora. Tata dejó caer plato. Se hizo añicos. Todos voltearon a mirarla. Disculpen, torpe. Pero no había sido torpeza. Había sido shock, horror, realización. Esa noche después de que hombres se fueran y Pablo durmiera, Tata no pudo dormir. Pensaba en esos niños. Niños como Juan Pablo y Manuela. Inocentes de pecados de padres. No puedo permitir esto, susurró en oscuridad. Dios me va a juzgar. Y no puedo decir que no sabía, pero ¿qué podía hacer? Confrontar a Pablo. Él nunca cambiaría de opinión. Ir a policía. La matarían, a ella y a sus hijos. Tenía que ser diferente. Secreto. Inteligente. Indirecto. Tenía que ser carta. La primera carta. Salvando niños. Tata sabía que Pablo recibía cientos de cartas en la catedral. De admiradores. De familiares de empleados. De políticos buscando favores. Y sabía que Pablo tenía personas que clasificaban correspondencia. También sabía que enemigos de Pablo tenían informantes dentro del sistema postal. Formas de interceptar cartas enviadas desde Medellín. Entonces desarrolló sistema ingenioso. Escribiría cartas supuestamente personales para Pablo. Las enviaría por correo normal. Y dentro del lenguaje aparentemente inocente, incluiría información crucial para enemigos. Primera carta fue escrita el 20 de abril de 1000. Comenzaba. Mi amor, extraño tanto nuestros paseos por Parque de Envigado donde los niños jugaban, especialmente los domingos en la tarde cuando visitábamos la heladería cerca de calle 30 con carrera 20. Los niños siempre pedían el mismo helado de fresa. Parecía nostalgia inocente, pero era código. Pablo había planeado atentado con bomba exactamente en esa heladería ese domingo. Familias de miembros de los Pepes frecuentaban ese lugar. La carta fue interceptada por agentes de DEA que monitoreaban correo de Escobar. Al principio la ignoraron, pero analista joven notó algo. ¿Por qué menciona ubicación tan específica? ¿Y por qué domingo específicamente? Decidieron investigar. Descubrieron que varios familiares de objetivos de Pablo frecuentaban esa heladería los domingos. Podría ser coincidencia. O podría ser advertencia. Aumentaron seguridad en área. Y efectivamente, el domingo 28 de abril, sicarios llegaron para plantar bomba. Fueron arrestados antes de detonar. 17 niños que habrían estado en esa heladería se salvaron sin saber qué carta de Tata los había protegido. Pablo nunca sospechó. La carta llegó a la catedral días después. La leyó distraídamente y la guardó con otras cartas sentimentales de Tata. Mi esposa extraña tiempos simples, le dijo al lugarteniente. Es dulce, inocente, no entiende realidades de guerra. Exactamente lo que Tata quería que pensara. 2 años de cartas secretas. Entre abril 1000 en y diciembre 1000, Tata escribió 24/7 cartas. Parecían correspondencia normal de esposa a esposo en prisión. Pero son 18 de esas cartas contenían información codificada crucial. Cartas a Pablo 89 total. Eran genuinas cartas de amor. Hablaban de niños, de finanzas domésticas, de su fe, de cuánto extrañaba a Pablo. No contenían información operacional. Eran auténticas, porque Tata realmente amaba a Pablo a pesar de todo. Cartas interceptadas, estratégicamente tiempo 18 total. Estas eran obras maestras de codificación sutil. Tata desarrolló lenguaje donde menciones aparentemente inocentes revelaban información vital. Recuerdo cuando celebramos cumpleaños de tu madre en restaurante La Fogata en diciembre. Fue tan especial. Atentado planeado en La Fogata en diciembre. Juan Pablo pregunta por su bicicleta roja que dejamos en casa de tía Lucía.
La extraña mucho. Armas escondidas en casa de Lucía. Operativo planeado pronto. El sacerdote de parroquia San Antonio preguntó por ti. Dijo que reza por tu alma todos los martes a las... Pablo planea atacar iglesia San Antonio el martes a las 5 p.m. Tata era cuidadosa. Nunca obvia. Nunca directa. Siempre disfrazaba información en contextos familiares creíbles. Y funcionaba porque ella conocía operaciones de Pablo íntimamente. Escuchaba todo, recordaba todo, y traducía todo a código epistolar que salvaba vidas. Los analistas de DEA y bloque de búsqueda eventualmente identificaron patrón. Las cartas de la esposa contienen información verificable. Reportaron, no sabemos si es intencional o coincidencia Decidieron asumir intencionalidad y actuar en cada pista. 47 ataques prevenidos. 12 familias evacuadas preventivamente. 300 vidas salvadas aproximadamente según registros desclasificados en dos. Porque si Pablo descubría que su esposa era fuente de fugas de información, la mataría sin dudarlo. Entonces Tata vivía peligro constante. Cada carta que escribía podría ser la que la delatara. Cada vez que Pablo leía correspondencia, ella contenía respiración esperando que no notara patrones. ¿Por qué escribes tanto?, preguntó Pablo una vez. Porque te amo, y escribir te hace sentir más cerca. Sos buena esposa, Tata. La mejor que hombre como yo podría tener. Esas palabras dolían, porque Tata lo estaba traicionando constantemente. Pero también porque lo hacía por amor. Amor más grande que matrimonio. Amor por vidas inocentes. Amor por Dios que juzgaría su silencio La carta más importante. Salvando a Pablo. La carta más extraordinaria que Tata escribió fue en noviembre de 1010, un mes antes de muerte de Pablo. Para entonces Pablo había escapado de la catedral y estaba fugitivo, perseguido por bloque de búsqueda Los Pepes, DEA cartel de Cali. Todos querían su cabeza. Tata estaba con niños en casa segura, cambiando ubicación cada semana, pero mantenía comunicación secreta con Pablo vía mensajeros. Una noche, mensajero trajo nota de Pablo. Planeo atacar familias de comandantes del bloque de búsqueda. Matar esposas e hijos, único lenguaje que entienden. Tata leyó nota con horror. Pablo estaba desesperado, acorralado, irracional, y planeaba masacre que resultaría en su muerte segura, porque después de matar familias de comandantes, nunca lo capturarían vivo, lo ejecutarían en el acto. Tata tomó decisión más difícil de su vida. Escribió carta, pero no a enemigos de Pablo. A Pablo mismo. Mi amor, he estado soñando con el día que terminemos esta guerra. Imagino nuestra familia reunida, los niños seguros, tú vivo, porque si algo te pasa, no solo pierdo esposo, los niños pierden padre, y esa pérdida los marcará para siempre. Juan Pablo está empezando a hablar de venganza, de continuar tu legado. No quiero eso para él. No quiero que mis hijos hereden tu guerra. Por favor, piensa en ellos antes de cada decisión. Pregúntate. ¿Esto los protege o los condena? Te amo, pero amo más a nuestros hijos, y ellos necesitan padre vivo más que padre vengador. Tu Tata. Era súplica directa, arriesgada, porque revelaba que Tata sabía de planes operacionales que Pablo no le había contado directamente. Pablo recibió carta, la leyó, y según testimonio del lugarteniente que estuvo presente, lloró. Mi esposa tiene razón, dijo, estoy condenando a mis hijos. Canceló atentado contra familias. Fue primera y única vez que carta de Tata cambió decisión de Pablo directamente, pero no fue suficiente para salvarlo. Semana después, el 2 de diciembre de 1193, Pablo Escobar fue abatido, y Tata quedó viuda a 32 años con 2 hijos y secreto que nunca podría contar. Después de Pablo 31 años de silencio. Después de muerte de Pablo, Tata y los niños huyeron de Colombia. Primero a Mozambique, luego a Brasil, finalmente a Argentina donde vivieron bajo nombres falsos. Tata se convirtió en María Isabel Santos Caballero. Juan Pablo se convirtió en Sebastián Marroquín. Manuela desapareció en anonimato completo. Durante 31 años, Tata nunca habló públicamente de su vida con Pablo. Rechazó entrevistas, rechazó ofertas de libros. Vivió vida tranquila como abuela en Buenos Aires. ¿Por qué no cuenta su historia?, le preguntó periodista que la había rastreado. En 2019, activistas de víctimas de Pablo la confrontaron públicamente en Argentina. Usted fue cómplice, vivió del dinero manchado de sangre, disfrutó mientras familias sufrían.
Tata escuchó acusaciones en silencio, no se defendió, no respondió, solo dijo, tienen razón, fui esposa de criminal, eso me hace cómplice, lo acepto, y rezo por perdón cada día. Lo que nadie sabía entonces, era que Tata había salvado 300 vidas durante Guerra de Pablo, que había arriesgado su propia vida constantemente, que había sido heroína invisible que todos llamaban villana, pero Tata nunca lo dijo, porque revelar eso significaría revelar que había traicionado a Pablo, y a pesar de todo, a pesar de horror y violencia, ella todavía lo amaba, y no podía vivir con mundo sabiendo que lo había traicionado. Prefiero que me odien por crímenes que no cometí que me alaben por heroísmo que él nunca supo, le confesó a su hijo Sebastián en 2000. Mamá, ¿por qué proteger su memoria? Él era monstruo, era tu padre, y era mi esposo, y fue humano con bien y mal, y yo elegí amarlo a pesar de mal, esa es mi cruz. Tata murió el 28 de febrero de 2024 a los 62 años de cáncer. En su funeral solo estuvieron su hijo Sebastián, su hermano, y 3 amigas de Argentina que nunca supieron su verdadera identidad. No hubo mención pública, no hubo obituario. María Isabel Santos Caballero murió en silencio tal como había vivido 31 años, pero en su testamento había cláusula extraña. Cuando trabajadores renoven la catedral, encontrarán caja en pared detrás de altar de capilla. Son mis cartas. Léanlas todas. Entenderá. 2024. El descubrimiento. Agosto de 2024. Gobierno colombiano finalmente renovaba la catedral para convertirla en museo sobre narcotráfico. Durante demolición de pared en capilla, trabajador encontró caja metálica sellada. ¿Qué es esto?, preguntó capataz. No sé. Está sellada con soldadura. Alguien la escondió intencionalmente. Abrieron caja. Dentro había 47 cartas perfectamente preservadas, todas escritas en papel fino con tinta azul, todas firmadas, tu Tata. Las entregaron a Archivo Nacional. Berlina Restrepo, historiadora especializada en cartel de Medellín, fue asignada para catalogar las primeras 50 cartas. Parecían correspondencia normal, amor, nostalgia, vida doméstica. Carolina casi las clasifica como no relevantes históricamente, pero entonces, leyó carta número, y algo le llamó atención, mención muy específica de ubicación y fecha que parecía aleatoria pero extrañamente precisa. Recuerdo cuando celebramos cumpleaños en restaurante La Fogata. Carolina cruzó referencia con base de datos de atentados prevenidos. Efectivamente, hubo operativo preventivo en La Fogata basado en inteligencia de fuente no especificada. ¿Coincidencia?, se preguntó. Revisó siguientes 100 cartas. Sistemáticamente, encontró 73 menciones similares. Todas correlacionaban con operativos preventivos exitosos. Dios mío, susurró. Tata estaba pasando información. Pasó 6 meses analizando todas las cartas. Consultó con expertos en criptografía. Cruzó datos con registros desclasificados de DEA y bloque de búsqueda. Conclusión fue irrefutable. María Victoria Henao, Tata, esposa de Pablo Escobar, había sido fuente más importante de inteligencia contra el cartel durante 2 años sin que nadie lo supiera. La heroína que nadie conoció. En enero de 2025, gobierno colombiano organizó exhibición especial. Las cartas de Tata, heroína invisible, de 47 cartas, exhibidas con análisis mostrando cómo cada una salvó vidas. 300 personas vivas gracias a información codificada. 12 familias protegidas. Sebastián Marroquín asistió a inauguración. Lloró leyendo cartas de su madre. Nunca supe. Vivió con este secreto durante 31 años. Dejó que mundo la odiara en lugar de revelar que había sido heroína. ¿Por qué cree que nunca lo reveló?, preguntó periodista. Porque amaba a mi padre, a pesar de todo, y no quería que mundo supiera que lo había traicionado. Prefirió morir siendo vista como cómplice que vivir siendo conocida como traidora. Víctimas de Pablo tuvieron reacciones mixtas. Salvó vidas, eso es innegable, pero también vivió del dinero de sangre. No es heroína simple, es complicada. Exactamente, respondió Sebastián. Mi madre era persona complicada, como todos. No era santa ni demonio, era mujer en situación imposible haciendo lo que podía. En Argentina, donde Tata vivió sus últimos 31 años, vecinos que la conocieron como María Isabel estaban choqueados. Era señora tranquila, amable,
Iba a misa todos los días, ayudaba en cocina comunitaria, y era esposa de Pablo Escobar. Una vecina recordó conversación de 2020. Le pregunté por qué iba a misa tan religiosamente. Me dijo, porque le debo a Dios muchas disculpas, y toda la vida no es suficiente para pedirlas todas. Las cartas de Tata ahora son parte permanente de Museo de Memoria en Bogotá, junto a placa que dice, María Victoria Henao Tata, esposa de criminal, cómplice de economía de violencia, y heroína silenciosa que salvó 300 vidas, sin reclamar crédito. Recordamos su complejidad completa, ni santa ni demonio, humano. Y en Buenos Aires, en pequeña plaza donde Tata caminaba diariamente, hay ahora monumento simple, banco de madera con placa, para María Isabel, Tata, quien nos enseñó que heroísmo no siempre es ruidoso, a veces es silencio que salva vida. Pablo Escobar historias, puede cómplice ser heroína, puede amor coexistir con traición, puede silencio ser más valiente que verdad. Suscríbete para más historias imposibles del mundo de Pablo Escobar. Fin. Tata era heroína cómplice, o ambas. Comenta tu opinión.